En este video me gustaría compartir con ustedes algunos argumentos que yo considero desde la postura calvinista son muy fuertes para sostener nuestra postura, pero invito a aquellos que quieran reaccionar, contestar, dejar su comentario, quizás compartirlo con alguien que cree que le puede interesar, que me den su postura, su visión de estos argumentos. El calvinismo, en su postura determinista, compatibilista, dice que todas las cosas suceden por causa del decreto soberano de Dios, tal como aparece en nuestros catecismos y confesiones. El decreto soberano no es más que entender que Dios tiene un único plan, es decir, la historia se conduce hacia un gran objetivo que le da la gloria a Dios. Dios tiene un plan y lo va a llevar a cabo, tiene un propósito. Y en las Escrituras Él nos revela que todo lo que hace, lo hace conforme a su gran propósito. Entonces, el calvinismo cree eso, que todo está basado, todo está dirigido, gobernado por el propósito de Dios. Y ese propósito es establecido únicamente conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que Dios no reacciona, sino que más bien Él actúa conforme a su consejo sabio, santo y poderoso. Cuando nos preguntamos cómo es que Dios lleva a cabo ese propósito, es decir, cómo ejecuta su plan, el catecismo nos dice que las obras de la creación y las obras de la providencia son la manera en la que Dios ejecuta su decreto soberano. Entendemos por la creación el haber hecho todo lo que existe en 7 días. Pero cuando hablamos de la providencia, ¿a qué se refiere? Bueno, es esa obra sabia, santa y poderosa por medio de la cual Dios gobierna y preserva las acciones y a sus criaturas todo el tiempo. Entonces, allí entra lo que tanto la Confesión de Westminster como la Confesión de Fe de Londres dice que Dios ha establecido en su providencia. Él ha establecido las causas secundarias. Es decir, todo ocurre por su propósito, pero al ejecutar ese propósito, Dios providencialmente establece las causas secundarias, de modo que las criaturas actúan por su libre determinación, pero siempre se cumple el propósito de Dios. Y aquí entra el gran tema de debate, la gran contradicción que ven nuestros oponentes a nuestra postura calvinista, porque dicen, si Dios establece las causas secundarias, es decir, que es una contingencia, es decir, algo no necesario, algo supuestamente libre, pero establecido, entonces es irreal. Básicamente, la contingencia pasa a ser ilusoria. Pero mi argumento es que no es así, sino que al decir la confesión de fe que las causas son establecidas por Dios, lo que verdaderamente se propone explicar es que no existiría la posibilidad de que las criaturas tomen una determinación si Dios no les hubiera dado esa libertad. Alguno me dirá, bueno, igualmente sigue siendo ambiguo. Sin embargo, yo creo que es claro. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Yendo a la teología propia, ¿no? Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Y es omnipotente porque todo lo puede. Basado en esa realidad, podemos pensar en que exista algo, o más bien en que alguna de las criaturas que hay en el universo existen aparte de Dios. La respuesta es no. Nadie puede hacer o decir o existir
sin Dios. Porque el hecho de que Dios es el único todopoderoso, el único que tiene vida en sí mismo, y ese atributo se llama la aseidad, es el único independiente. Dios no depende de que alguien sostenga su vida. Él mismo es la fuente de su existencia. Eso hace que todos tengan su existencia, tengan su ser, derivado del acto creativo de Dios. Eso significa que Dios está sosteniendo todo el tiempo la vida de todos sus seres. Entonces, ¿por qué decimos que esto es la base de que la gente pueda decidir, de que la gente pueda tomar las decisiones y que eso necesariamente tiene que estar comprendido en el decreto de Dios, aunque eso implique de alguna manera que Dios haya incluido en su plan incluso las acciones pecaminosas de los hombres? Básicamente es porque nadie puede existir sin Dios. Disculpen que sea tan reiterativo, pero pongamos un ejemplo. Cuando un hombre toma la determinación pecaminosa de ir a asaltar un banco, durante todo el tiempo que le lleva perpetrar ese delito, y consideremos las etapas, primero el planearlo, luego el ejecutarlo y después lo que hará con ese dinero, todo ese tiempo Dios es quien está sosteniendo la vida de ese hombre, la vida física. Dios es quien le da el aliento para respirar, el que hace latir su corazón, el que le provee por medios naturales, pero le provee su alimento. Hace que su mente esté clara para hacer todo lo que va a hacer. Sin embargo, entendemos, porque la Biblia así lo dice claramente, que Dios no aprueba el pecado, que Dios no bendice el pecado, que Dios no quiere el pecado. Sin embargo, en su providencia, Él está sosteniendo la vida de una persona mientras peca. ¿Eso quiere decir que Dios es el autor de ese hecho delictivo? Para nada. El pecado viene, dijo Jesucristo, del corazón de los hombres. Recuerden, Jesús lo dijo claramente, de dentro sale lo malo. Entonces, ese hombre quiso cometer ese delito de robo de su propio corazón. Pero lo que yo quiero probar es que durante todo ese tiempo Dios le estuvo sosteniendo. Entonces ahí vemos la aseidad de Dios, el poder de Dios. Él estuvo sosteniendo a ese hombre mientras pecaba. ¿Alguien puede negar esto? Yo creo que no. Pero el hecho de que lo haya sostenido mientras pecaba no significa que Dios aprobó su pecado. Pero sí sabemos que Dios sabía que ese hombre iba a pecar. Entonces, si Dios desde la eternidad, sabiendo que ese hombre iba a pecar, le dio lo necesario, digamos, el aliento para que él permaneciera vivo mientras pecaba, entonces podemos decir que en un sentido eso entró dentro de su plan, eso fue parte de su decreto soberano, y en ese sentido decimos que Dios decreta todas las causas y que establece las causas secundarias. Dicho de otra manera, si Dios no sostuviera la vida de una persona, no le diera la existencia y la capacidad de tomar decisiones, esa persona no podría hacerlo. ¿Y quién hubiera establecido eso? Dios, porque Él es el que ha hecho todas las cosas. Él es el creador. Él creó la humanidad tal como funciona, pero no el pecado. Quizás alguien va a decir, bueno, otra posibilidad es decir que Dios no decretó esto, sino que Dios lo permitió. Pero ahí tenemos nuevamente la pregunta. El hecho de decir que Dios lo permitió no soluciona completamente el problema, porque estaríamos diciendo que Él también, de alguna manera, decidió, porque Él conoce todas las cosas, es omnisciente, decidió permitirlo. Entonces seguimos dejando el asunto en las manos de Dios. Quizás por ahí viene un molinista y dice, en realidad Dios tiene el conocimiento medio y eso estaba dentro de Él. Entonces Dios no reaccionó, sino que Él eligió una de las posibilidades. Nuevamente, libramos el asunto a la soberanía de Dios. Entonces, no creo que haya ninguna opción que supere al calvinismo en esta explicación. Lo que me parece es que ninguno es tan osado para decir lo que la razón evidentemente nos está marcando,
que Dios sostiene todas las cosas y que eso implica que todo está bajo su gobierno y que Él ha incluido todas las cosas que suceden en su plan. Sin embargo, como la Escritura dice claramente, Él no es el autor del pecado, Él es bueno, es santo y las decisiones de los hombres son reales. Por eso Él nos hace responsables de nuestros pecados. Hasta aquí el video sobre este tema. Espero que haya sido interesante y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.